donde quiera que usted se encuentre. En esta ocasión deseo compartir con ustedes la parte número 3 de la serie de las 70 semanas de Daniel. Pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo. Dios, en el nombre de Jesús, te rogamos que nos ayudes para usar con sabiduría este tiempo y que la idea que se va a compartir sea compartida de la manera más clara posible y que todos nosotros seamos no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, en esta ocasión les quiero recomendar que además de sus visitas a este canal, que también en algún momento que tengan ahí algún tiempo dispuesto para ello, que a través de Facebook busquen el sitio de Radio Vida. Radio Vida es 105.7 FM, Radio Vida Hermosillo, y entonces ya de ahí abren la ventana con respecto a la inminencia del arrebatamiento. Es Martolín Rocha, la inminencia del arrebatamiento. Y ahí ustedes pueden ver la serie de videos que se han venido grabando. Bueno, se grabaron en vivo, se graban cada sábado de 4 a 5 de la tarde, pero si usted no puede verlo en vivo, pues sencillamente puede entrar a través de Facebook y entonces ver desde el 20 de julio de este año 2019 todos los estudios que se han ido grabando. Así que será bienvenido, ¿verdad?, a esa sección. Y por otra parte, si usted es una persona que todavía no se congrega o que por algún motivo no se está congregando en alguna parte y vive en Hermosillo, pues lo invitamos a nuestra congregación. Está situada frente al Parque Madero, a un lado de la Michoacana. Es la calle Jesús García, número 132, Colonia Centro. Los pastores somos David Villanueva, mi esposo, y David Villanueva, mi hijo junto con su esposa Suri, ¿verdad? Entonces, para servirles en cualquier momento. Bueno, vamos entonces a pasar al estudio número 3 con respecto a la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel. Si nosotros queremos comprender los tiempos que estamos viviendo, es muy importante que nosotros manejemos cuando menos los elementos básicos de las 70 semanas de Daniel. Bien, repito, esta es la parte número 3. Durante el año 2015, países considerados poderosos por la comunidad internacional hicieron un pacto con Irán. Dicho pacto intentó fortalecer obviamente a Irán y obviamente pues dañar a Israel. Y mi pregunta es a estas alturas del partido, ¿puede usted oír el ruido que hace el caballo rojo o bermejo del Apocalipsis? O sea, me estoy refiriendo, y oiréis de guerras y de rumores de guerras, pero esto es principio de dolores. Bien, la Biblia en Daniel 9:27 dice que a la mitad de la semana 70, el anticristo ejecutará la abominación desoladora, después de que se haya suspendido el continuo sacrificio. Este acto de abominación bíblicamente está ubicado justo a la mitad de los 7 años de la semana 70. De manera que si usted llegara a ser testigo de lo anteriormente expresado, debe saber que está por entrar a la segunda parte de la semana 70, misma que en la Biblia es considerada como la gran tribulación. Por otra parte,
Es importante considerar que 2 Tesalonicenses 2, del 2 al 4, expresa claramente que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no puede llevarse a cabo hasta que se cumplan 2 requisitos: la apostasía, número 1, y 2, la manifestación del hombre de pecado, es decir, del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda a los Tesalonicenses 2:4. Recuerden que cuando nosotros hablamos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, debemos entender que tiene 2 fases. La primera fase, que yo le ilustro con la palma de la mano, tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, el cual es inminente. Y bíblicamente no hay ningún obstáculo para que se registre en esta misma fracción de segundo. Y 7 años después sería la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo propiamente dicha, ¿sí? Y yo la ilustro con el dorso de la mano. Ok. Vamos a considerar la línea de pensamiento, en primer lugar, relacionada con el inicio de la semana 70. La Biblia no dice que Israel hará del dominio público que ha hecho el pacto, es decir, el pacto con la muerte, el pacto con el anticristo. Consecuentemente, no podemos esperar tener dicha noticia internacional a la mano para decir que la semana 70 está dando inicio. Tampoco dice la palabra que Israel no hará del dominio público la realización del pacto en cuestión. Así que podríamos pensar que si somos cautelosos en dar seguimiento al diario acontecer de Israel, probablemente podríamos detectar la realización de dicho pacto con la muerte, si es que estamos pues atentos, ¿verdad?, a ese evento. Si así fuera, entonces estaríamos detectando el inicio de la semana 70. Una idea que se ha manejado al presente en los círculos dedicados al estudio que nos ocupa es: Israel podría negociar su regreso a las fronteras de 1967, regresando la tierra conquistada. Me estoy refiriendo a la Guerra de los 6 días. Si a cambio la comunidad internacional autorizara la construcción del tercer templo, es decir, del pueblo de Israel. Este podría ser un pacto con la muerte, puesto que si se construyera un tercer templo judío, sería no el templo del Cristo, sino del anticristo, ya que en dicho templo el anticristo haría algo semejante a lo ejecutado por Antíoco Epífanes en el año 167, antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Los primeros 3 años y medio de la semana 70 corresponden al período de la tribulación. En una segunda línea de pensamiento vamos a considerar lo relativo al punto medio de la semana 70. Justamente a la mitad de la semana 70, es decir, al finalizar los primeros 3 años y medio, el anticristo cometerá la abominación desoladora. A la abominación desoladora precederá la suspensión del sacrificio diario. A estas alturas es importante considerar que la palabra de Dios señala que la abominación desoladora será ejecutada por el anticristo en el lugar santo. Esta expresión, el lugar santo, es digna de ser considerada de una manera pertinente. La interpretación
vamos a llamarla general, de la expresión el lugar santo, bien podría estar asociada con lo que conocemos como la ciudad santa. Otra interpretación todavía más general de el lugar santo pudiera ser lo que internacionalmente es aceptado como la tierra santa, es decir, Israel a lo largo y ancho de su territorio. La segunda interpretación de la expresión el lugar santo sería la interpretación particular, y entonces estaríamos haciendo referencia a la ejecución de la abominación desoladora en la explanada de las mezquitas, donde se encuentra el monte del templo con su punto focal en el muro de los lamentos. Finalmente, la interpretación específica de la expresión el lugar santo sería la interpretación que nos llevaría a concluir que la abominación desoladora se cometería precisamente en un tercer templo judío. Ante nuestros propios ojos, si un tercer templo judío fuera construido en nuestros días, sería el templo donde el anticristo cometiera la abominación desoladora, tal como lo hizo Antíoco Epífanes en el año 167 antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Así que, si Dios permitiera la construcción del tercer templo judío, es aceptable pensar que hasta un niño podría identificar el punto profético en el cual nos encontramos, en el punto medio de la semana 70, justo al inicio de la gran tribulación, según Daniel 9:27. Bien, nuestro mundo y nuestra gente no serán por mucho tiempo tal como lo son ahora. Vienen tiempos radicales para nuestro mundo y para nuestra gente. Cuando usted muera o cuando Cristo regrese, usted deberá estar preparado para ese momento crucial. Si usted muriera ahora mismo, ¿iría al cielo o al infierno? Mire, si usted cree que el cielo existe. Y si no lo cree, de todas maneras existe. Si usted cree que el infierno existe, el infierno existe. Y si usted no cree que el infierno existe, de todas maneras el infierno existe. Y en este preciso momento muchísimas gentes alrededor del mundo que están muriendo están llegando a un lado o a otro. Y esto no es cuento de Caperucita Roja ni del lobo feroz. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Usted está listo para enfrentar la eternidad? Si no está seguro de lo que respondería a esta pregunta, es recomendable que vaya al Señor Jesús y le entregue a Él el señorío sobre su vida. Fíjense que el problema no es Jesús como Salvador, porque Él ya murió por todos nosotros. Es más, yo ni le preguntaría a usted, ¿usted quiere que Jesús sea su Salvador? Pues aunque no quiera, Él ya es su Salvador, porque Él murió por usted, así como murió por toda la humanidad. Porque en Él todas sus promesas son sí y son amén. El problema no es la salvación, porque Él ya lo hizo. Y es gratis para nosotros, pero no para el Padre, no para Jesús. El asunto o el meollo de la situación es el señorío. O sea, que los humanos nos gusta la rosa, pero no queremos la espina. Y todo privilegio está casado con una responsabilidad. Entonces, señorío,
que pensemos, sintamos y hagamos lo que la mente de Cristo define y determina que debemos pensar, sentir y hacer. ¿Jesús es el Señor de su vida o es usted? ¿Quién es el Señor de su vida? Si nosotros no se lo entregamos directamente al Señor Jesús, Satanás lo va a tomar y no le va a pedir permiso. Así que nos conviene Jesús como Señor. Obviamente ya es Salvador. Si su prioridad está en lo que usted tiene en esta vida, en lo que tiene que ver con la vida en este mundo, debe tener en cuenta que pronto todo ello pasará. Pero también debe considerar que un día todos los cristianos estaremos en el tribunal de Cristo y allí seremos recompensados. Seremos recompensados por todo lo que hayamos hecho para la gloria de Dios. Pregunta: ¿cuántas personas irán al cielo porque usted les presentó el Evangelio con sus palabras y con sus hechos? La historia es testigo del cumplimiento de la profecía de las 70 semanas de Daniel en lo que respecta a las primeras 69 semanas. El conteo de las primeras 69 semanas de Daniel inició cuando Ciro el persa, a través de Artajerjes Longimano, decretó la orden para que Jerusalén fuera reedificada después de la cautividad babilónica. Pasaron 483 años, que es el producto de multiplicar 69 semanas por 7 días que hay en cada semana. Entonces se obtiene un producto de 483 años. En el año 483, después de que Artajerjes Longimano, bajo la autoridad de Ciro el persa, con el sello de su anillo en el documento, dio la orden para que fuera reedificada Jerusalén, empieza a contar el tiempo que está concentrado en las primeras 69 semanas de la profecía de Daniel. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, se cumplen 483 años, es decir, la semana 69 de la profecía de las 70 semanas de Daniel llega a su culminación. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, se cumplieron varias profecías, y una de ellas es la relativa a la culminación de la semana número 69. ¿Cuántas semanas faltan por cumplirse? Solamente una. Esa es la semana profética, la semana 70 o la semana 70 de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Es la que estamos esperando que inicie, y que bíblicamente iniciará cuando Israel firme el pacto con la muerte, el pacto con el anticristo. Tal como se cumplió lo relativo a esas 69 semanas, claro que también se cumplirá lo relativo a la semana 70. No es lo mismo la semana 70 que las 70 semanas. Estamos hablando de una semana de la semana 70, que es la última de las semanas de la profecía de Daniel. Cuando alguno de mis alumnos, exalumnos del Seminario Bíblico Mexicano, me invitan a alguna de sus congregaciones que actualmente ya tienen, yo siempre les digo: mira, yo voy si lo que vaya a hacer tiene que ver con tiempos finales, con escatología. Si no es el asunto, no voy. Y no es de que yo esté menospreciando ningún otro mensaje de la Biblia. Por supuesto que no, toda la palabra es útil,
todo es palabra de Dios. Pero yo hago esto por poner énfasis en el hecho de que nosotros, los cristianos, deberíamos estar poniendo el énfasis debido en las características e implicaciones de los tiempos que estamos viviendo, que son los tiempos finales. Y nosotros podríamos ponernos a estudiar tantos temas tan importantes, tan apasionantes sobre todo lo que tiene que ver sobre tiempos finales. ¿Y qué ganaríamos si nosotros decimos que sabemos algo, aunque sea poquito, sobre tiempos finales? Y eso no es suficiente para que si muriéramos ahora, no llegáramos al cielo. Pues de nada nos serviría. ¿De qué nos serviría saber algo sobre tiempos finales, si es que sabemos algo, y en este momento se registrara el inminente arrebatamiento de la iglesia y nosotros nos quedáramos? Entonces, enfatizo, la escatología personal es la más importante, es decir, es aquella que nos capacita, que nos ayuda para que nosotros estemos preparados ya, no mañana, ya, para enfrentar la eternidad de la manera correcta. Bien, estos asuntos, estos temas relacionados con la profecía de las 70 semanas de Daniel son asuntos de consideración esencial para que nosotros manejemos los temas proféticos de la Biblia. Pero como son cuestiones de una amplitud considerable, pues es imposible que nosotros tratemos un tema de esa magnitud en solamente un tema. De hecho, estamos tratando ahorita la parte número 3. A mí me gustaría desarrollar este tema mínimo en 7 sesiones, donde claro que no podemos decir que exhaustivamente estamos presentando todo lo que tendría que ser presentado, porque obviamente pues en 7 sesiones sería imposible. Pero sí es importante considerar que se está aludiendo a los puntos fundamentales de las 70 semanas de Daniel. Si algo que yo dijera no fuera lo suficiente explícito, no fuera lo suficientemente claro, yo les invito a que se comuniquen con una servidora a mi correo electrónico jesus.vienepronto@yahoo.com.mx y con gusto estaremos atendiendo, ¿verdad?, cualquier duda. Y pues claro, si está aquí en Hermosillo, pues ya le he dicho anteriormente, ¿verdad?, la dirección de la congregación que atendemos. Bueno, para hacer una especie de conclusión de esta parte 3 de la profecía de las 70 semanas de Daniel, permítame hacer como un recuento, bueno, no como un recuento de varias ideas que nos van a ayudar para que cada vez estemos más familiarizados con el asunto, que es columna vertebral, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo las cosas cada vez mejor. Ok. Cuando nosotros estamos diciendo que estamos esperando la semana 70 de Daniel, estamos diciendo que ya han pasado 69. Culmina la semana 69 cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, se abre un paréntesis y el reloj profético de Dios se para.
La manecilla se queda estática. En ese paréntesis que todavía está abierto, nace la iglesia al calor del descenso del Espíritu Santo. ¿Cuándo se va a cerrar el paréntesis? El paréntesis se va a cerrar bíblicamente hablando cuando Israel firme su pacto con la muerte, es decir, su pacto con el anticristo. Se cierra la semana, se cierra el paréntesis. Se cierra el paréntesis y entonces con ese acto, con ese hecho, queda cerrado el paréntesis y entonces se activa el reloj o se reactiva el reloj profético de Dios para que empiece a caminar la última de las 70 semanas de la profecía de Daniel, es decir, la semana 70ª. Muy bien, con esto yo doy por terminada la parte 3 y entonces recuerden que como un mínimo vamos a manejar 7 sesiones. Si es necesario, pues podemos tomar más, pero mínimo estamos pensando en 7. Entonces aquí terminamos la parte número 3, la lección número 3, y los esperamos en la próxima lección, ¿verdad? En el próximo estudio relativo a las 70 semanas de la profecía de Daniel. Muchísimo gusto en haber estado con ustedes. Gracias por el favor de su atención. Y bueno, espero haber sido lo más clara, lo más explícita posible. Un gusto, un placer haber estado con ustedes. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Dios les bendiga.